SER Podcast. Olers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi, però ara vull ser jo el que us parli de mi. Gerard? Hola. Sí, molt bé. Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre. Así empieza el vídeo con el que Piqué ha anunciado esta tarde que se retira del fútbol, al que lleva jugando de forma profesional 18 años. Piqué se va, este sábado jugará su último partido en el Camp Nou. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, aunque no será el último con el Barça, ese será el martes de la semana que viene en Pamplona ante Osasuna. Piqué anuncia que no jugará en ningún otro equipo, deja atrás 15 años en el Barcelona, un currículum lleno de títulos, ligas, Champions, Supercopas, Copas del Rey, con la selección española, Mundial, Eurocopa y una personalidad especial, polémica muchas veces, enfrentamiento directo con el Real Madrid y últimamente además con su labor empresarial en la Supercopa y la Federación Española de Rubiales. Su última etapa en el Barcelona estaba claro que había perdido todo el protagonismo, era el quinto central de la plantilla después de Eric García, de Koundé, de Araujo y Christensen, era suplente. El Barça y su directiva le había pedido que se rebaje la ficha y al final decide renunciar al año y medio que tenía todavía de contrato con el Barça. Va a perdonar una gran cantidad de dinero, pero en ese vídeo donde se despide también anuncia que volverá al Barça. Y no será de jugador, será probablemente candidato a presidente de la entidad azulgrana. Piqué se retira, por tanto, como futbolista. Está Manu Carreño preparando ya un larguero espectacular, pero antes os escuchamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes. Gallego. Y por cierto, el que quizá debería plantearse lo de retirarse del fútbol y de cualquier deporte en el que medie un balón es Almeida, el alcalde de Madrid. Ya en su día le metió un balonazo en la cara a un crío, después le pegó a un señor también en la cabeza con un balón, y esta tarde, hace unos minutos, le ha dado de lleno a un fotógrafo con un balón de rugby, pero le ha dado bien además. Agustín Rodríguez Agún, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Seguro que muchos recuerdan ese penalti de Almeida. Un penalti que fue gol gracias a la cabeza de un pobre niño que pasaba por ahí. Y hoy ha pasado algo similar. Inauguración de un campo de rugby femenino. Almeida coge una pelota y el resultado es pues el que todos esperábamos, zurriagazo del alcalde a la pelota que acaba impactando en la cámara de un pobre fotógrafo. La cámara está bien, el fotógrafo está bien y el alcalde, pues bueno, Aymar, y especialmente compañeros de deportes, ojo si coincidís con Almeida en algún evento deportivo. Si quieren verlo, tienen ya el momento de la tragedia deportiva de Almeida en cadenaser.com. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mucha atención hasta el sábado al viento del norte que va a soplar con especial intensidad en el Cantábrico, más oriental, pero sobre todo en los Pirineos, gran parte de Cataluña y Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, así como en Baleares. En muchos momentos rachas de más de 100 km por hora. Viento que hará bajar la temperatura, se notará sobre todo en las mínimas los próximos días. Como mañana en general va a hacer mucho sol con tiempo radiante. Durante la tarde este descenso quedará atenuado y esperamos precipitaciones en el Cantábrico más oriental, nevadas intensas pero breves en el Pirineo a partir de 1.400 metros. Empieza ahora 25. Con la última hora de los dos impuestos que el Gobierno y el Congreso quieren imponer a la banca y a las energéticas por los beneficios extra que están teniendo en esta situación económica de crisis. Impuestos que acaban de superar un nuevo trámite parlamentario, el de las enmiendas a la totalidad. Solo la había presentado Ciudadanos, no ha salido adelante, la ha tumbado la mayoría de la investidura, el PP se ha abstenido. Así que estos dos impuestos a la banca y a las energéticas siguen adelante en el Congreso. Son impuestos por los beneficios extra que están teniendo los dos sectores en el contexto de la guerra. Impuestos con los que el Gobierno asegura que va a financiar medidas para combatir los efectos de la inflación en la población. Ahora mismo vamos a ir al Congreso, pero es que en el debate se ha colado esta tarde un dictamen del Banco Central Europeo sobre una de esas tasas, el impuesto a la banca. Jordi Fábrega, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aymar. El Banco Central Europeo pide al Gobierno que haga un estudio exhaustivo de ese impuesto. En concreto dice sobre las posibles consecuencias negativas que puede tener ese impuesto en el sector, y pide también el BCE a la banca que traslade el impuesto a los clientes.
Sí, el Banco Central nunca ha sido partidario de estos gravámenes ni impuestos, lo deja muy claro en el dictamen sobre la propuesta española, en el que pide que se analice bien si el impuesto puede afectar a la rentabilidad de los bancos, si tendrá impacto sobre la competencia al aplicarse solo a entidades españolas, que se evalúe su impacto sobre la estabilidad financiera y si puede frenar la concesión de créditos. El informe que firma la presidenta del Banco Central dice que el impuesto español, tal como se propone, puede no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades, que puede obligar a pagarlo a bancos que ahora están en pérdidas, y critica además que se prohíba trasladarlo al cliente. De hecho, anima a hacer lo contrario, a que se cumpla la normativa bancaria europea, que dice que sí hay que repercutirlo, aunque la ley española incluía multas para las entidades que lo hagan. Todo esto dice este dictamen, que es una opinión no vinculante, una opinión que el Banco Central emite a petición del Congreso. Bueno, este dictamen obviamente es munición para quienes están en contra de que se les ponga un impuesto extraordinario a la banca, también a las energéticas. El gobierno insiste en que, teniendo en cuenta los beneficios mareantes que están notificando los bancos, no parece que el impuesto les vaya a hacer mucho daño, mientras la oposición, blandiendo el dictamen, le exige al gobierno que retire este impuesto. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. El pronunciamiento del BCE ha coincidido en el tiempo con el debate en la Cámara sobre esos nuevos gravámenes. La opinión del Banco Central Europeo, y coincide con nosotros, es una chapuza. Como lo indica el dictamen del Banco Central Europeo. Así que la oposición no ha dudado en aprovechar ese informe para cargar contra los planes del Ejecutivo. El PP pide directamente su retirada. Bueno, sin duda alguna estamos ante un contundente informe del Banco Central Europeo. Pone en evidencia que gobernar desde el populismo tiene altos riesgos para la economía española y, por tanto, lo que debiera de hacer el gobierno y los partidos del gobierno es atender las indicaciones del Banco Central Europeo. Entre los grupos de la derecha hay matices, aunque todos dudan de la constitucionalidad de la iniciativa. Dicen que choca con la libertad de mercado o que acabará repercutiéndose en los consumidores. El gobierno rechaza esos argumentos y recuerda que el dictamen no se opone directamente a esos impuestos. Yo creo que el informe es muy claro respecto a que en ningún momento plantea ni la paralización del proyecto de ley, ni siquiera el que no haya un impulso a ese nuevo gravamen. Insiste la ministra de Hacienda, Aymar, en que los beneficios de las compañías que estamos conociendo estos días demuestran que las empresas pueden hacer frente a esos nuevos gravámenes. Guillermo, gracias. Hasta luego. ¡Salario o conflicto! ¡Salario o conflicto! ¡Con este IPC! ¡No llego a fin de mes! ¡Con este IPC! 25.000 personas han salido hoy a la calle en Madrid, convocadas por los sindicatos UGT y comisiones para exigir a los empresarios que se sienten con ellos a negociar subidas salariales dignas, dicen. De hecho, el lema de la manifestación, lo han escuchado: esta crisis no la pagan los trabajadores, salario o conflicto. Han avisado durante todo el día los líderes sindicatos de que los líderes sindicales han avisado de que este aviso no va de broma, el de salario o conflicto. Elsa Llorente. Es inflación, grita el ladrón. Eso no es, espérate, el otro. Recorta fraude, no mi salario. José Manuel ha venido desde Sevilla. Toda la noche en autobús. No me ha pegado ojo. Hay que luchar. Con lluvia, sin lluvia, con sol y pa'lante. Como ellos, unas 25.000 personas, según los sindicatos, han llenado hoy el centro de Madrid para gritar que si no se suben los salarios, no pueden aguantar tanta subida de precios. Los salarios están bajísimos, no tienen punto de comparación con los precios que estamos viviendo ahora mismo, además en productos básicos. Hay que hacer malabares, por eso tenemos que reivindicar más salarios en la negociación colectiva. Y mensajes también para los empresarios. Que nos paguen dignamente para que podamos sobrevivir, sin lujos, simplemente poder sobrevivir y darle de comer a nuestros hijos. Y que repartamos un poquito más de dinero entre ellos y nosotros. Los líderes de los dos sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, ya lo han advertido. Esto es solo el principio. O hay salario o hay conflicto. O hay reparto o hay conflicto. Y que va a continuar si la patronal no se sienta a negociar. Las movilizaciones, ya ven, no parecen terminar aquí. Movilización que ha coincidido con los datos del paro del mes de octubre. Ha bajado el paro en más de 27.000 personas. Es el mejor dato para un mes de octubre desde que hay registros, porque suele ser un mal mes para el empleo al acabarse definitivamente los contratos de verano. Este año el mercado laboral se ha comportado bien, porque además han subido las afiliaciones a la Seguridad Social y casi la mitad de los contratos firmados han sido indefinidos. Y esta mejora de la calidad del empleo es lo que destaca la patronal. Rosa Santos, de COE. El contrato fijo discontinuo podría estar sirviendo al objetivo que pretendía, pudiera estar sujetando
el empleo. Entre los contratos indefinidos, el 38% son a tiempo completo, casi lo mismo de lo que suponen los fijos discontinuos, un 37%. Yolanda Díaz. La tendencia del impacto de la reforma laboral sigue siendo muy positiva y estamos con casi el 46% de los contratos que son de carácter indefinido. Por tanto, insisto, los datos son muy positivos para nuestro país. Queda mucho por hacer, pero vamos caminando. Octubre ha sumado 103.500 afiliados más, sobre todo mujeres. 90.100 han firmado un contrato de trabajo frente a 13.300 hombres. Y aquí está una de las sombras de este buen dato. La educación tira del empleo y es un sector con una fuerte carga de género, porque cuando se acaba el cole son las mujeres las que se van a la calle. Y otra sombra es que en el último día del mes se sigue despidiendo mucho. 300.000 personas se fueron a la calle el día 31. Algo que se viene repitiendo en los últimos meses y que el gobierno aún no ha encontrado forma de explicar. Gracias, Elsa. Sobre empleo tenemos varias noticias a esta hora. La primera es que la naviera danesa Maersk, una de las mayores compañías de transporte de mercancías por mar de todo el planeta, ha pactado con el gobierno de España invertir 10.000 millones de euros para producir metanol verde en 2 puntos de España, en Galicia y en Andalucía. Serán 2 núcleos de producción que, según los cálculos del gobierno, van a servir para crear hasta 85.000 puestos de trabajo. Y puestos de trabajo es lo que va a destruir mañana Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter. Porque según está publicando el Financial Times, el magnate va a comunicar mañana el despido de 3.700 empleados de la compañía. Es aproximadamente la mitad de la plantilla. Se calcula que tienen 6.000 y pocos. Mañana Elon Musk va a anunciar el despido de 3.700 personas. Irán a la calle después de que Musk haya pedido a los jefes de los distintos departamentos que hagan listas con quienes consideran más valiosos y el resto despedidos. Esto es lo que cuenta el Financial Times. Nieves Goicoechea. En las primeras horas como dueño de Twitter despidió a los principales directivos, otros se fueron porque no compartían el proyecto. Algunos de los que están duermen en el suelo de la oficina estos días para tener listo ese nuevo Twitter de pago a 8 euros mensuales por cada cuenta verificada. Pero este plan de recortes y de trato a los empleados no para aquí. Mañana, previsiblemente, Elon Musk anunciará un brutal recorte de plantilla. Según el Financial Times, prevé despedir a más de la mitad de los trabajadores, unos 3.700, con la excusa de hacer rentable la red social. Hace unos minutos, uno de los directivos de Twitter ha advertido en esta red social a los usuarios que tengan cuidado con las estafas en sus correos electrónicos porque están comunicándose verificaciones de cuentas falsas. Aún no hemos empezado esta verificación de cuentas, dice la empresa, así que comprueben con cuidado el remitente del correo y no proporcionen datos personales. Y sobre empleo también, Amazon acaba de anunciar que congela las contrataciones ante la incertidumbre económica. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la ralentización económica y el elevado número de empleados contratados en los últimos años han llevado a Amazon a congelar ahora la contratación de nuevos trabajadores. No contratarán de momento a nadie, salvo en casos de reemplazos o en algunas áreas concretas, según ha anunciado Beth Galetti, que es vicepresidenta senior de experiencia de personas y tecnologías en la compañía, un anuncio que llega después de que el gigante del comercio electrónico haya presentado pérdidas por valor de 3.000 millones de dólares en los 9 primeros meses del año, frente a unos beneficios de más de 19.000 el año pasado. Sira, gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vamos a Bruselas porque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha estrenado hoy en las instituciones europeas. Se ha reunido esta tarde con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Esa reunión era clave. Se va a mirar con lupa el grado de europeísmo o euroescepticismo que demuestre en sus primeros meses la nueva primera ministra de Italia. Básicamente es saber si hay una líder europeísta de extrema derecha, pero europeísta, o si tenemos una nueva Orbán en el club. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, ¿qué tenemos? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué tenemos. De momento ya se ha paseado hoy por las 3 instituciones, la Comisión, el Parlamento y la sede del Consejo de Gobierno de la Unión, donde la han recibido presidentas y presidente. Ella dice que está contenta, que ha venido a explicar que esta es su primera visita y que con esto, fuera de Italia, y que con esto demuestra su voluntad de defender los intereses italianos dentro del marco europeo. Y además ha añadido que no son marcianos. Vamos a escucharla. Que sono contenta del clima
Estoy contenta del clima con el que me he encontrado, porque probablemente esto nos ha permitido defender nuestras posiciones y demostrar que en este gobierno italiano no somos marcianos, que somos seres humanos dispuestos a escuchar. No es pues una marciana, así ella lo ha querido expresar, aunque eso sí, hay que saber que se ha tenido que esperar, y es muy inusual, a que llegara la presidenta von der Leyen, que volvía de Berlín, y oficialmente la niebla y el mal tiempo le han impedido llegar a punto para recibir a la jefa del Consejo de Ministros de Italia en el momento en el que estaba previsto. A cambio, volvía del Parlamento Europeo, donde ha recibido la invitación de Metsola para participar en el plenario y poder dirigirse desde el atril a todos los eurodiputados. Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, una señora de derechas. Bueno, se estrena Meloni en Bruselas justo cuando se le ha abierto su primer conflicto con otro Estado miembro. La primera ministra italiana se niega, siguiendo el modelo Salvini, Meloni, a que 3 barcos con casi 1.000 migrantes a bordo desembarquen en puertos italianos. Dice Meloni que son barcos pirata. Los barcos los comandan 3 ONGs. Una de ellas es alemana, y el gobierno de Scholz se ha metido en el asunto, exige a Meloni que deje desembarcar ya a esos migrantes. Ángel Villascusa. 895 personas esperan a poder desembarcar. El gobierno de Scholz ya ha pedido a Italia que auxilie a los que viajan en la embarcación alemana Humanity 1, que lleva 11 días esperando con 179 personas a bordo, a lo que el ministro italiano del Interior de la Liga de Salvini ha respondido que no van a hacerse cargo de migrantes porque, dice, son barcos extranjeros que operan además sin coordinarse con las autoridades. En uno de esos 3 barcos, el Geo Barents de la Asociación Médicos Sin Fronteras, viajan 572 personas desde hace 8 días. La líder de la misión de búsqueda y rescate, Anabel Montes, está a bordo. Al momento han sido 4 comunicaciones con 4 respuestas indicándonos que nuestra petición se ha pasado a las autoridades competentes. Seguimos esperando. Las 3 asociaciones denuncian que ni Italia ni Malta dan un puerto seguro a pesar de las múltiples llamadas, una actitud idéntica a la que tuvo Matteo Salvini cuando era ministro del Interior en 2018 y se negó a dar atraque al Aquarius. Familia de Queipo de Llano ha incinerado ya sus restos después de que el cuerpo del general golpista haya sido exhumado hoy de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Según los historiadores, el general ordenó la muerte de 45.000 personas durante la Guerra Civil. Hoy los familiares de esas víctimas son los protagonistas. En Hora 14, Javier Casal ha hablado con una de esas familiares. Ella se llama Charo, sobrina de una de las mujeres asesinadas por orden de Queipo de Llano. Hoy me siento alegre, pero también me siento triste. Se ha hecho justicia la poca que he podido hacer, porque no hemos podido hacer mucho los familiares. Yo tengo a mi Virgen de la Macarena en todas partes y somos macarenos y voy a la iglesia cada vez que se me antoja hablar con ella, pero intento no pasar por el lado de la izquierda, intento pasar por el lado de la derecha, hacia el altar, porque ahí es donde estaba enterrado este señor que se han llevado hoy. Pues por ahí, por la Basílica, han pasado hoy muchísimos familiares de víctimas de Queipo de Llano. La hermandad ha cubierto el hueco con una alfombra. Ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que hoy España es algo más digna. Los represores, los genocidas, los asesinos, los que mandaron fusilar a 45.000 personas en Andalucía, no ocuparán lugares preeminentes y de homenaje en ningún edificio público. Por eso, hoy, Sevilla, Andalucía, España, se ha levantado más digna, con una democracia mejor. No lo debe de ver igual Feijóo, el líder del Partido Popular. Yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que en la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz. Pero allá cada uno con sus prioridades. Debe ser que Charo, con la que ha hablado hoy Casal, o todos los que han pasado hoy por la Basílica, no están lo suficientemente vivos. Y otra reflexión, ¿diría esto mismo Feijóo? En caso de hablar de otro tipo de víctimas, lo de dejemos a los muertos, preocupémonos de los vivos. Bueno, son las 8:20 de la tarde, las 7:20 en Canarias. A esta hora vamos a marcharnos al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde hoy se estrena la edición número 27 del Les Gay Cinemaz, el Festival de Cine LGTBIQ de Madrid. Es la muestra de cine de esta temática más importante del mundo de habla hispana. Y allí, en el Círculo de Bellas Artes, está Adriana Calvo. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, esta edición está dedicada al director y guionista Roberto Pérez Toledo, recientemente fallecido. La Fundación Triángulo es la organizadora del festival. Hemos hablado con José María Núñez, presidente de la Fundación, y Raúl González, vicepresidente.
Este festival siempre ha sido un festival comprometido, muy comprometido con mejorar la vida, la sociedad. Pero esta edición tiene algunos elementos especialmente importantes. La película que vamos a ver hoy, en la inauguración, que es una película trans, hemos querido que además fuera una película trans que va a presentar Carla Antonelli, ¿no? Creemos que este es el año de la ley trans. Y también hemos estado con José Luis Pecha Román, director de uno de los documentales que se presentan. La memoria escondida se llama, sobre la historia de 4 miembros del colectivo LGTBI a finales del franquismo y durante la transición española. Formar parte del colectivo en aquella época era vivir al margen de la sociedad. Lo que tienen en común nuestros 4 protagonistas es que han vivido la vida como han podido, no como han querido. Y de hecho yo, como miembro del colectivo LGTB, también tengo muy claro que todos los derechos que hemos conquistado se pueden perder. El festival durará hasta el domingo 13 de noviembre y se van a proyectar 78 obras de 27 países diferentes, no solo aquí en el Círculo de Bellas Artes, sino en hasta 15 sedes diferentes de toda la Comunidad de Madrid. La mirada de Xavi Vidal Folk. España va mal. El paro ha bajado en 27.000 personas durante octubre, según los registros oficiales de empleo. Pero este país es un desastre. Es la mayor caída desde que hay estadísticas, desde el 2008. Pero eso es una coartada. Sucede que octubre es un mes especialmente difícil para la ocupación después de la actividad del verano. Claro que eso maquilla la realidad. El total de parados se queda en 2,9 millones, el mínimo en un mes de octubre. Es culpa de la estadística, ¿no? Como lo es que los cotizantes a la Seguridad Social solo aumenten en 103.000 personas y que se sitúen por tercer mes consecutivo por encima de los 20 millones. Seguro que es por casualidad. Los trabajadores en ERTE ya son solo 17.000 después de haberse contado por millones. Culpa del país y, claro, de su gobierno y de quien más convenga. No se dejen engañar. Este país es un desastre, aunque la economía española crezca en el tercer trimestre casi 2 puntos más que la media de la eurozona, y aunque sea la segunda con mayor crecimiento, no se fijen en esa falsa imagen. Esto de que la economía crezca y prospere aun cuando hay una guerra y pintan bastos internacionales es aferrarse a una contabilidad antigua. Sean modernos y machaquen. Este país es un desastre. En octubre, la inflación interanual española fue la segunda más baja de todos los países del euro. Porco gobierno. ¿Por qué no ha sido la primera? Se situó 3,4 puntos por encima de la media. ¿Y por qué razón no más? De mes a mes fue la cuarta mejor de la eurozona. ¡Qué escándalo! Este país es un desastre. Ya vaya mal o vaya bien la economía. Y su gobierno un desastre doble. Firmado la leal oposición. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.